¿Qué onda, perrillos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que se encuentren excelente. Y pues estamos en otro capítulo de tu viaje de sanación psicodélica, cada vez más próximos a terminar este librazo. Y pues bueno, venga, empezamos el capítulo. Espiritualidad. Ya sé que suena cliché, pero es real. La espiritualidad es el enlace que une mente, cuerpo y espíritu, permitiendo un equilibrio integral en nuestras vidas. En la psiquiatría integrativa, este punto es fundamental porque aborda no solo los síntomas visibles, sino también las raíces de nuestro bienestar emocional y mental. Cuando exploramos lo espiritual por medio de rituales, prácticas meditativas o reflexiones internas, conectamos con un propósito más amplio que sirve como ancla en momentos de transformación. Esto es crucial cuando usamos sustancias psicoactivas porque la espiritualidad nos da contención y guía, y así evita que estas experiencias se vuelvan caóticas o carentes de significado. En este capítulo recorreremos algunos de los pilares que sustentan esta conexión entre lo espiritual y nuestra salud mental. El vacío. Ya comenté que estudié entre monjas con métodos pedagógicos muy de la vieja escuela, tanto que había castigos físicos. Una de las cosas que más odiaba de ese colegio eran los rituales, ya que pasábamos demasiado tiempo en misa. Lo único que me gustaba de esas ceremonias eran las canciones. Siempre fui una niña muy rebelde, que confrontaba a sus maestros, sobre todo de catecismo. No entendía, por ejemplo, cómo se podía embarazar una mujer virgen y cuestionaba a las monjas. Era muy inquieta. Siempre defendía mis derechos y los de mis amigos. Entendía también que mi mamá era muy creyente y que mi papá, aunque igual era católico, tenía una relación más compleja con su religión. Con el tiempo descubrí la razón detrás de esa ambigüedad que siempre había percibido en mi papá con respecto al catolicismo. Él nació en Zamora, Michoacán. Cuando tenía 6 años, el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, les ofreció a sus abuelos llevárselo a Europa y encargarse de su educación. No sé cómo ni por qué, la familia de mi papá accedió. Así que Maciel se llevó a mi papá, junto con muchos otros niños mexicanos. Más tarde se descubrió que ese padre, en realidad, era un monstruo, puesto que se aprovechaba de su posición en la jerarquía eclesiástica para abusar sexualmente de niños. Algunos de esos chicos se convirtieron en sacerdotes, mientras que otros, como mi papá, se escaparon en cuanto llegaron a la mayoría de edad. Él llegó a México sin estudios formales, aunque con toda la cultura que había adquirido durante sus años en el Vaticano. Además, era un gran lector y un hombre curioso, interesado en todo. Estudió un par de maestrías en letras y después se doctoró. Lo poco que sé de esta terrible historia lo descubrí después de la muerte de mi abuela. Entre sus pertenencias encontré una caja llena de cartas que mi papá le mandó durante los 12 años que pasó en Europa. En ellas, aunque no lo decía textual, pedía ayuda de manera velada. Mi papá conoció a mi mamá y poco tiempo después se casaron. Supongo que debió de ser muy confuso para él comprometerse con alguien tan entregada a los ritos católicos. Para nosotros eran obligatorias las misas de los domingos, la primera comunión y la confirmación. Nunca conecté con la religión institucional. Resumiría mi relación con el catolicismo como un constante conflicto lleno de pleitos y desafíos. Me aterraba entrar a una iglesia y ver al Cristo crucificado y ensangrentado. Las culpas y la dualidad, infierno-paraíso, nunca tuvieron sentido para mí. A mis 17 años decidí romper por completo con la religión, una decisión que se solidificó al enterarme de lo ocurrido con mi papá. Si Dios existía, ¿cómo permitió que la iglesia dañara a tantos niños? Basta con indagar un poco para darse cuenta de que muchas religiones funcionan como sistemas corruptos cuya principal misión es la adquisición de poder. Lo que siguió a esa completa liberación de la espiritualidad no fue fácil. Tras la muerte de mi papá, me invadieron una soledad profunda y un miedo aterrador. Si Dios no existía y la vida espiritual no era más que una cortina de humo para ocultar los horrores de la existencia, entonces ¿cuál era el sentido de vivir? Fue una época marcada por la oscuridad, la desesperanza y una soledad que parecía no tener fin. El propósito. Cuando estaba embarazada de Jerónimo, durante una de esas intensas crisis de pánico que mencioné casi al inicio del libro, me arrodillé por primera vez en muchos años y le pedí ayuda a Dios al sentir que no tenía otra salida. Fue entonces, en uno de mis momentos de mayor hundimiento, cuando entendí la importancia de volver a cultivar una vida espiritual. Tal vez no podía regresar al catolicismo, pero necesitaba mantener a Dios presente en mi vida. Estaba a punto de ser madre y me aterraba no estar a la altura del desafío. Allí comenzó mi profundo cuestionamiento sobre la fe, la espiritualidad y la religión. Al leer sobre diferentes creencias me acerqué al budismo y me uní a una sangha.
donde fui feliz al enterarme de que ahí también cantaban. Durante las semanas previas al nacimiento de Jerónimo y los primeros 4 o 5 años de maternidad, me apoyé mucho en la filosofía budista. Fue a través de ella que comprendí qué era la meditación y los beneficios que aportaba a la salud mental. Además, me abrió la puerta para reconectar con la fe y la espiritualidad. En mis investigaciones y en mi práctica profesional descubrí que las personas de Oriente que practican esta religión presentan una menor prevalencia de depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales, así como de padecimientos cardiometabólicos. También revisé varios estudios que relacionan el misticismo, la espiritualidad y otros estados no ordinarios de conciencia con importantes beneficios para el bienestar, o wellness, como dicen en Instagram, de las personas. Tomando en cuenta lo anterior, decidí estudiar y certificarme en Mindfulness, una receta occidental para la meditación basada en la ciencia en lugar de la fe. Las herramientas que me dieron el budismo y el Mindfulness cambiaron por completo mi estilo y calidad de vida. Pasé de tener graves problemas de ansiedad, depresión y trastornos alimenticios a ser más serena, motivada y feliz. Por supuesto, lo primero que pensé en cuanto noté estos cambios fue que debía recomendar estas prácticas a mis pacientes. Seguí profundizando en el tema de la espiritualidad y descubrí la obra del filósofo y psicólogo austríaco Viktor Frankl. Sobreviviente del Holocausto, Frankl escribió El hombre en busca de sentido, una obra maestra en la que relata sus experiencias en un campo de concentración nazi. De Frankl, alguien que logró encontrar significado en medio de las circunstancias más aterradoras, aprendí que la falta de un propósito claro en la vida es casi siempre un camino directo hacia las enfermedades mentales. Y entonces, ¿cuál era mi propósito? Había elegido la psiquiatría por una promesa que le hice a mi padre, pero ¿era eso a lo que quería dedicarme el resto de mi vida? Además, en ese momento aún trabajaba en la industria farmacéutica, algo que no terminaba de encajar con mis principios morales. Entré en una crisis en la que, de pronto, comencé a poner en duda no solo mi pasado, sino también mi futuro. No utilizo la palabra crisis con una connotación negativa, ya que el cuestionamiento y la duda son esenciales para una vida plena. Como dijo el dramaturgo y alemán Bertolt Brecht, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Yo estaba en ese limbo, en pleno cambio, sin saber aún en quién me convertiría. Inicié una búsqueda espiritual que me llevó a lugares como Perú y la India. También profundicé en el significado del propósito según las distintas religiones del mundo. La conclusión a la que llegué es que el ser humano necesita tener fe en algo, una luz, cualquiera que sea, que lo guíe en su camino. Esa luz es a lo que yo llamo propósito. Sin embargo, encontrar el interruptor que la encienda lleva tiempo y no es tarea sencilla. Los nuevos dioses. Entre los aspectos que más me preocupan de la vida moderna está, sin duda, el vacío espiritual que noto en muchos niños y jóvenes. Estas generaciones, en su mayoría, carecen de una noción clara de religión o espiritualidad, lo que ha hecho que, para los psicólogos, sea más difícil trabajar con ellos los temas relacionados con la salud mental. Los propósitos de vida de muchos de estos niños y jóvenes, si es que los tienen, suelen ser superficiales y efímeros. Este fenómeno es, en gran parte, resultado de generaciones como la mía, que se sintieron defraudadas por las instituciones religiosas y transmitieron ese escepticismo a sus hijos. Mi hijo Jerónimo, por ejemplo, rara vez ha pisado una iglesia. El 90% de mis pacientes jóvenes aspira a ser futbolista, político, influencer o incluso narcotraficante. Ante la ausencia de un dios religioso, niños y adolescentes buscan a sus dioses entre las figuras famosas. En esta era en la que se veneran la fama y el dinero, la oración, los mantras y los ritos, de paso, parecen no tener cabida. Hablar de espiritualidad puede parecer etéreo o abstracto, pero en realidad es un fundamento de la salud integrativa. El jesuita francés Joseph de Guibert la comparaba con un puente, una estructura que permite cruzar algo que, de otro modo, no podríamos atravesar solos. Al igual que con la espiritualidad, los puentes pueden tener distintos diseños y materiales, y cada persona es libre de construir el que mejor se adapte a sus necesidades. Me gusta esta analogía porque presenta la espiritualidad como una herramienta que nos da libertad y no como una lista de dogmas que nos limitan. Sin embargo, sin ritos ni propósito, una vida espiritual es tan imposible como construir un puente sin materiales. Comunidad, tierra, canto y rituales. En mis viajes de búsqueda espiritual, como el que hice a la India, comencé a conocer el chamanismo por medio de conversaciones con mujeres y hombres medicina de distintos pueblos, y en ellos descubrí una cosmovisión por completo distinta a la que estaba acostumbrada.
Para esa gente, Dios no es un señor barbudo en el cielo, sino la Pachamama, la madre naturaleza. Estos chamanes veneran al fuego, al viento, al agua y a la tierra. Esta concepción de Dios como algo inherente a la naturaleza resonó mucho más en mí que el catolicismo estricto con el que fui criada. Al combinar la espiritualidad del budismo con las enseñanzas del chamanismo, descubrí una forma de conexión espiritual que resultó muy valiosa para mí. En este viaje noté muchos paralelismos entre la psiquiatría y el chamanismo, a pesar de que este último ha sido ignorado o despreciado por la medicina occidental durante mucho tiempo. Comunidad. Parte fundamental de la espiritualidad radica en hacer comunidad. En contraste, hoy vivimos en una sociedad donde las personas se aíslan para evitar pequeños mundos reflejados en la pantalla del teléfono. La comunicación interpersonal se ha reducido, muchas veces, a emojis y mensajes breves. Resulta irónico que llamemos comunidades a las redes sociales, las cuales no cuentan con ningún atributo para construir una verdadera comunidad. Recuperar el sentido de comunidad nos acerca no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Tierra. Nuestra relación con la naturaleza no solo beneficia al medio ambiente, sino también a nuestro bienestar. Cuando comenzamos a preocuparnos por lo que nos rodea, de manera inevitable, empezamos a entendernos a nosotros mismos. Reconocer nuestra conexión con la tierra nos devuelve una perspectiva más equilibrada y saludable. Canto. En las prácticas chamánicas, el canto siempre juega un papel crucial. Su ritmo conecta a los participantes con su respiración y su frecuencia cardíaca, y a menudo los conduce a estados de trance donde la mente encuentra paz. Incluso fuera de estos contextos, cantar puede ser una herramienta poderosa para calmarse y reconectar con uno mismo. Rituales. Los ritos de paso son esenciales para procesar conceptos como el tiempo, la vida y la muerte. Sin importar el tipo de puente espiritual que construyamos, los rituales deberían ser parte de nuestra práctica cotidiana. Cada uno de los grandes proyectos de vida, el matrimonio, traer una nueva vida al mundo, despedir a un ser querido, merece ser acompañado de un rito que nos ayude a darles significado y profundidad. La ciencia respalda estos actos chamánicos milenarios y ha demostrado sus beneficios para la salud mental. Estas prácticas nos enseñan a estar más en el presente y a reaccionar con más calma. Encontrarme con ellas no solo cambió mi manera de ver la espiritualidad, sino también de vivir el mundo y conectar con los demás. Reconocer la sabiduría ancestral en estos rituales nos recuerda algo sencillo, pero profundo. La cura muchas veces está en lo básico, en la comunidad, el canto, el contacto con la tierra y el poder de los rituales. Shh. Así se llama el capítulo. Literalmente se llama Shh. Cuando estoy frente a un paciente que, como yo en algún momento, se ha alejado de manera intencionada de la espiritualidad o que nunca ha tenido una vida espiritual por diversas razones, la primera pregunta que le hago siempre es: ¿cuál es tu propósito? No hablo de Dios ni de fe, sino de algo más simple y profundo, la conexión con uno mismo. El primer ser con el que debemos entablar una relación espiritual es con nosotros mismos. ¿Y cómo se comunica alguien consigo mismo? Es lamentable, pero muchos de nosotros no sabemos contestar esta pregunta, y la respuesta es simple: el silencio. Hoy en día tenemos la posibilidad, o quizás la maldición, de estar con frecuencia entretenidos. Con podcasts, videos de YouTube, música y publicaciones de redes sociales, podemos pasar días, semanas o incluso toda una vida sin conectar en realidad con nosotros mismos. ¿Por qué le tememos tanto al silencio y al aburrimiento? Tal vez porque son las herramientas más poderosas que tenemos para escucharnos. Sea cual fuera el tipo de puente espiritual que queramos construir, ya esté vinculado a una religión formal o sea independiente, su base siempre será el silencio. Este inevitablemente nos lleva a plantearnos preguntas filosóficas como ¿quién soy y qué hago aquí?, las cuales a su vez abren la puerta al misticismo. Para mí, la espiritualidad fue la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Había explorado la mente por medio de la psiquiatría y el cuerpo, mediante la medicina integrativa, pero no fue hasta que reconecté con lo espiritual que todo hizo clic. Entendí que, sin un propósito y un vínculo con algo mayor que yo, el camino hacia la sanación queda incompleto. Por eso considero la espiritualidad como el primer pilar de la psiquiatría integrativa. Es la raíz desde la que crecen todas las demás prácticas. No importa cómo las definamos o experimentemos, lo importante es que esté presente, brindándonos la fuerza y el enfoque necesarios para sostenernos en nuestro viaje hacia el bienestar. Y bueno, ese fue el capítulo. Fue uno relativamente corto. Y pues está bien. Me gustó, directo al punto, una buena reconexión con lo que es Dios o figuras todopoderosas, pero pues al final del día todo queda en tu propia mente, ¿no?
algo interesante, algo chido. Y pues nada, espero que les haya gustado. Creo que nos quedan un poco menos de 50 páginas, si no estoy mal. Sí, unas 50 páginas, 50 y tantas. Entonces vamos bien, vamos rectos. Y pues nada, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Los amo, ámense y pues sigan amando a los demás. Nos vemos.